Gracias a todos, en nombre del instituto también, por estar hoy acá con nosotros. Y bueno, hoy Jorge Fernández Reyes nos va a hablar sobre el comercio agrícola desde la región, actualidad y perspectivas. El doctor Jorge Fernández Reyes es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de Derecho Agrario de la Universidad de la República y Universidad de Montevideo. Es director y profesor de la Maestría de Integración y Comercio Internacional y ex director de la Secretaría del Mercosur. Así que Jorge, todo tuyo, te escuchamos y después, como siempre, abrimos un espacio de diálogo y si quieren ir haciendo preguntas por el chat, también bienvenidos. Adelante, Jorge. Claro, gracias, Andrea. A ver, cuando hablé, y es lo que les estaba contando un poco anteriormente con Luis sobre el tema de esta charla, para mí era importante hablar del acuerdo Mercosur-Unión Europea porque creo que para la región y para el Mercosur específicamente es un instrumento muy importante si se llega a concretar. Y es muy importante no solamente en términos generales, porque es mucho más que un acuerdo de libre comercio, es mucho más que un tratado de libre comercio, sino que abarca otros aspectos que van más allá de lo que es el comercio específicamente. Pero en el comercio agrícola me parece que tiene una incidencia muy grande y por lo tanto me gustaría hacer algunas reflexiones en ese sentido. Pero antes de llegar al tema específico del acuerdo Mercosur-Unión Europea, darle un poco de contexto a este tema. ¿Por qué? Porque en realidad yo creo que hay un punto de inflexión en la pandemia, sin ningún lugar a duda, con los impactos políticos, económicos, comerciales, sociales, culturales que todos conocemos, porque además es una globalización, fenómeno, es un producto de la globalización, el fenómeno de la pandemia. Entonces, eh, la idea es analizar entonces brevemente, casi descriptivamente, ese contexto que teníamos antes de la pandemia, donde prácticamente cambian todas las realidades a nivel mundial y naturalmente a nivel de la región y de estos 4 países del Mercosur, que es más o menos el referente de este acuerdo con la Unión Europea. Y veníamos de un tema complejo, es decir, antes de la pandemia está claro que había una serie de indicadores a nivel mundial complicados, es decir, no solamente a nivel político, sino específicamente en lo que nos interesa o lo que me interesa a mí el día de hoy, en el tema del comercio. Digo, la debilidad institucional era una característica, veíamos a las instituciones a nivel internacional como Naciones Unidas, OTAN, a nivel regional como OEA, es decir, con dificultades en términos de los cuestionamientos que se le hacían en cuanto a su eficacia. Y en materia comercial, la Organización Mundial de Comercio prácticamente estancada, con un problema con el órgano de solución de diferencias, que no está integrado, o sea que no funciona, es decir, con pocas concreciones desde el punto de vista del sistema multilateral de comercio. Lo último fue en Bali el protocolo de facilitación de comercio, es lo último que hay de carácter multilateral que entró en vigencia en el año 2017, ya que ahí ustedes ven una realidad bien compleja que en materia de procesos de integración también tenía una complejidad. La Unión Europea con el Brexit, es decir, el TPP que no se concreta, es decir, todos los procesos de integración latinoamericanos, ALADI, Comunidad Andina, SICA, el propio Mercosur, que no cumplen con sus finalidades originarias. Vale decir, había una realidad muy particular que, y en el tema político, con más razón, en el impacto comercial. China, con el famoso eslogan Made in China 2030, Estados Unidos con el famoso eslogan First America o American First, es decir, y ahí aparece Europa diciendo comercio para todos, y ese es el comercio a nivel mundial, y el comercio agrícola como uno de los sectores más sensibles del comercio a nivel mundial. O sea que esa realidad tiene la frutilla de la torta en qué? En la pandemia. Nos aparece la pandemia. Es decir, una crisis a nivel internacional, sin ningún lugar a duda, es decir, que tiene impactos en todos los órdenes y naturalmente en el tema comercial, sin ningún lugar a duda. Yo acá destaco 2 o 3 cosas que me parecen importantes a nivel mundial. La primera es las cadenas globales de valor, que es una especie de caballito de batalla de los organismos internacionales en términos de, bueno,
este es el camino que tenemos que seguir, el ejemplo ustedes lo conocen de los aviones, de los teléfonos, ¿sí? Bueno, la pandemia lo que demostró es que esas cadenas globales de valor eran débiles. ¿Por qué? Porque había fábricas que cerraban, problemas de distribución, problemas de comercialización. ¿Y a qué lleva esto? Que las cadenas de valor ahora se están, digamos, el esquema es orientarlas a las regiones, no a nivel mundial. Y eso nos va a obligar a los países de la región a tomar de algunas medidas en términos de las normas o las regulaciones que tienen que ver con esas cadenas de valor, y las productivas sin ningún lugar a duda. Ese es un primer impacto a nivel comercial que me parece que la pandemia reflejó sin ningún lugar a dudas. Independientemente de otros que pueden apreciarse. Digo, y además genera una incertidumbre, una confusión, una complejidad en las relaciones. Fíjense nomás en el Mercosur. Digo, en el Mercosur tenemos una reunión de ministros de salud. ¿Cuál fue la reacción del Mercosur como un proceso de integración que hace mucho tiempo que venimos hablando que es mucho más que un proceso de integración comercial? Nada. Es decir, tenemos 4 países que tuvieron estrategias de atender a la pandemia o de la emergencia sanitaria totalmente distintas. No es lo mismo Argentina, no es lo mismo Brasil, no es lo mismo Uruguay, no es lo mismo Paraguay. Y no sirvió, no funcionó, no supimos reaccionar adecuadamente. La única reacción que hubo, bueno, las reuniones virtuales y el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, de un proyecto que tenía, reasignó unos 16 o 18 millones de dólares para atender las necesidades de la pandemia. Entonces, digo, este fenómeno de la pandemia generó incertidumbre en todos los niveles, generó incertidumbre aún en aquellas instituciones que estaban organizadas como tales para responder frente a estas realidades. Pues bien, el comercio no fue ajeno. ¿Por qué yo trato hago este contexto anterior y este contexto de la situación actual? Porque es cierto que la producción agropecuaria en sí misma no fue afectada totalmente por la pandemia. No se vio impactada en los aspectos productivos por la pandemia. Sí se vio afectado el fenómeno de la distribución y la comercialización, ya sea en términos de exportación e importación, y eso cualquier indicador que ustedes vean a nivel internacional lo demuestra claramente. Consecuentemente acá, en la pandemia y post-pandemia va a ser necesaria una reacción del punto de vista de los distintos países, y que no va por el proteccionismo y no va por el nacionalismo. En realidad va por una conducta mucho más colectiva del punto de vista regional, y en eso creo que el Mercosur, que estaba muy estancado, y podríamos decir que de alguna forma también sigue estancado, es decir, ha tenido no una buena respuesta al principio, y ahora sí está teniendo una buena respuesta. Pero una buena respuesta, ¿a partir de qué? A partir de ese acuerdo Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué? Porque el acuerdo Mercosur-Unión Europea, que en la actualidad solamente es un acuerdo de principio, ¿sí? O un principio de acuerdo, como quieran traducir lo que ha sido la expresión de los negociadores, y fue inicialado en junio del 2019, y que recién ahora, en junio del 2020, tiene su primera concreción en el capítulo de diálogo político y de cooperación. Y acá una precisión. El acuerdo Mercosur-Unión Europea consta de 3 partes, independientemente de las tradicionales. Una que es de diálogo político, otra que es de cooperación, y otro que son los aspectos comerciales. Y esta distinción es muy importante en relación a la vigencia. Pero voy un paso atrás. En realidad, ese acuerdo de principio que fue aprobado, ya les digo, en junio del 2019, obligó ya al Mercosur y a los países integrantes del Mercosur a tomar algunas medidas. Medidas que quizás no las hubiera tomado ni el Mercosur ni los países si no tuviéramos firmado en junio del 2019 ese acuerdo de principio. Les voy a poner algunos ejemplos. El primero es el acuerdo automotriz. Veníamos desde el año 94 con un acuerdo automotriz que era Argentina-Brasil, y que en realidad, al firmarse ese acuerdo de principio, o ese principio de acuerdo, obligó a una
un acuerdo porque a partir del año 2030 van a ingresar los autos europeos con arancel cero. Consecuentemente hay que empezar a adecuar la normativa del Mercosur y de los países del Mercosur, no solamente del Mercosur. La facilitación del comercio, otro documento del Mercosur y que es aprobado por los 4 estados partes. Las indicaciones geográficas, hay una decisión de fines del 2019, a mediados del 2019, que ya empieza a regularizar el tema normativamente de las indicaciones geográficas. Es decir, una lista de servicios. Para decir, ahí tiene una reacción del Mercosur. ¿Por qué? Pura y exclusivamente porque hemos inicialado un acuerdo estratégico entre el Mercosur y la Unión Europea. Vuelvo un poco al tema, y ahora sí, digo, discúlpeme esta primera presentación de lo que fue el contexto para llegar a este acuerdo Mercosur-Unión Europea y qué importancia tiene de acá al futuro. La primera, como yo les decía, esto tiene tres aspectos o tres componentes básicos. La diferencia sustantiva de estos tres componentes básicos está en el tema de la vigencia, aparte del contenido, naturalmente. Yo después me voy a dedicar un poquito al tema de los aspectos comerciales en lo que tiene que ver con la agricultura. Pero quiero hacer esta precisión porque es bueno que todos lo sepamos y tiene que ver un poco con lo que nos decía Leonardo. Es decir, la parte de diálogo político y la parte de cooperación en realidad ya está, digamos, no es que esté vigente, pero ya está cerrada las negociaciones. La parte de los aspectos comerciales, aún en la revisación técnica y legal que se está haciendo, del lado del Mercosur la está haciendo Brasil y del lado de la Unión Europea la está haciendo la Comisión. Es decir, esa aún tiene las posibilidades de algunos ajustes. Ajustes que a veces los negociadores se van un poquito más allá de lo que es un ajuste técnico o legal. Pero bueno, eso es donde estamos. Y este proceso hoy está en camino, es un trámite, por más que estén cerradas las negociaciones en diálogo, en diálogo político y cooperación, reitero, los aspectos comerciales siguen estando en negociaciones. Lo que sí es cierto es que todavía faltan algunos pasos para cumplir, la revisación técnica y legal, la traducción, la aprobación por los órganos competentes, en el caso de, bueno, primero la firma de Mercosur a través del Consejo del Mercado Común, la Unión Europea a través del Consejo, pero lo que me importa acá destacarles es el proceso de vigencia que va a tener esto. ¿Por qué? Porque los capítulos de diálogo político y cooperación van a pasar en la Unión Europea a través del Consejo y del Parlamento Europeo, y además los parlamentos nacionales de cada uno de los estados de la Unión Europea. Sin embargo, el tema de los aspectos comerciales va a pasar solamente por el Consejo y el Parlamento Europeo. Esto es, no va a ir a los parlamentos nacionales. Esto es lo que se llama en la Unión Europea lo que son los acuerdos de naturaleza mixta y los acuerdos comunitarios. Los acuerdos comunitarios los aprueba la comunidad, pura y exclusivamente. Los acuerdos de naturaleza mixta los tiene que acordar la comunidad y a su vez los parlamentos nacionales de cada uno de los estados partes. Quiere decir que esto, la vigencia de los aspectos comerciales va a ser en forma inmediata una vez que pasen los dos filtros. En el Mercosur, naturalmente, van a ser los 4 países a través de sus parlamentos nacionales y la ratificación del Poder Ejecutivo. Esto es muy importante en cuanto a la aplicación del acuerdo, la inmediatez que puede tener en los aspectos comerciales la aplicación del acuerdo. Y otro tema que es bien importante para los 4 países del Mercosur, de que se consagró en el documento lo que se llama la vigencia bilateral. ¿Esto qué significa? Significa que si alguno de los países del Mercosur aprueba, luego que pasen todos los trámites, eso está claro, aprueba el acuerdo Mercosur a nivel de su régimen constitucional, es decir, los 2 parlamentos y la ratificación por el Poder Ejecutivo, ya entró en vigencia. Entró en vigencia en forma bilateral, Unión Europea y ese país. Eso que trae aparejado es que los otros 3 países pueden quedar fuera del circuito comercial y genera unas asimetrías que hoy día están siendo cuestionadas en el Mercosur. Creo que este es uno de los aspectos que el Mercosur cuestiona con mayor intensidad. ¿Por qué? Porque eso sería romper de alguna forma esa
solidaridad o ese aspecto societatis que debería tener el bloque, que deberían firmar todos juntos. Este es uno de los aspectos más controvertidos a nivel del Mercosur, porque se dice que jurídicamente se estaría violando el Tratado de Asunción y normas complementarias al Tratado de Asunción. Esto es un aspecto más bien jurídico, pero es interesante saberlo y conocerlo porque va a ser la evolución de ese acuerdo del Mercosur y la Unión Europea. Un poco siguiendo lo que decía Leonardo, dos temas que me parecen importantes, ya que dije algo que es un cuestionamiento jurídico que se hace a nivel del Mercosur. Se podrán imaginar que también hay una cantidad de argumentos a nivel del Mercosur para estar en contra de este acuerdo. Ejemplo, es decir, neocolonialismo, tratado vampiro, de vuelta la brecha entre materia primas e industria se profundiza, es decir, todas desventajas para estos países. Bueno, digo, y del lado europeo, la globalización malentendida, el tema ambiental, esto ustedes los han escuchado, es decir, Francia, Austria, Holanda, una cantidad de países de la Unión Europea han puesto por delante, Alemania, que no es menor, han puesto por delante el tema ambiental. Es decir, la amenaza de Brasil de irse del Acuerdo de París genera todo el problema con lo que está pasando en el Amazonas. Ellos dicen que si aumentamos la cuota de carne, de res, como se dice en el tratado, de res, de cerdos, de aves, es decir, y de soja, la superficie para cumplir con los compromisos con la Unión Europea va a aumentar y por lo tanto, es decir, se va a deforestar. Entonces ellos hacen una especie de relación, aumento de producción a deforestación, impacto ambiental. Y el fenómeno de la amenaza de irse del Acuerdo de París. Este quizás es el argumento más sustantivo que está manejando explícitamente la Unión Europea. Implícitamente todos sabemos que hay elecciones, Francia, Alemania, que los partidos verdes en Europa tienen cada día más incidencia y que por lo tanto eso impacta necesariamente en la toma de decisiones políticas. El tema de la agricultura, ustedes saben de que hay un informe de la propia Unión Europea que dice que prácticamente todos los productores agrícolas de la Unión Europea tienen un subsidio del 37% de cada producto que producen, valga la redundancia. O sea, se dan cuenta de que el temor a el ingreso de producción agrícola en condiciones de competitividad mejor de parte del Mercosur es un tema que les preocupa. Bueno, a ver, eso es un poco el panorama. Por razón de tiempo, porque además quedé con Luis en no extenderme mucho más de media hora. Y después hacemos las preguntas que quieran. Yo, se podrán imaginar que no conozco todos los temas del acuerdo, pues conozco la mayoría, porque en algunos temas he participado, pero en la parte agrícola sí me he preocupado para saber cuáles son aquellos aspectos que van a interesar a una adecuación normativa, a una adecuación regulatoria en la parte productiva, en la parte de distribución y en la parte de comercialización en los países y en el Mercosur. Fíjense, de acuerdo a lo que se estableció en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya no va a haber más licencias no automáticas. Es decir, ese es un principio. Obviamente se mantienen las reglas OMC o GATT del artículo 20, que por distintas razones, salud, seguridad nacional, las que usó Trump para el acero, seguridad nacional, hay algunas excepciones que se pueden utilizar como licencias no automáticas o restricciones. Se acabaron los derechos de exportación. Segundo aspecto sustantivo, ¿sí? Las tasas consulares y de estadísticas se acabaron. Es decir, son todos compromisos que se asumieron en el marco de ¿cómo que se llama?, de este acuerdo Mercosur-Unión Europea, que van a tener impacto necesariamente en el comercio. Y en el comercio agrícola, sin ninguna duda. Fíjense lo que pueden ser los derechos de exportación, las licencias no automáticas, es decir,
Derecho de exportación el único que no tiene es Brasil, los restos de países sí lo tienen. Entonces, esto en medidas no tarifarias, que son generales, nosotros tendremos que ver cómo impactan en el comercio agrícola y cómo adecuamos la normativa nacional y la normativa Mercosur en relación a todas estas novedades que tenemos en, por ejemplo, en medidas no tarifarias. En acceso a mercados, bueno, está claro que este fue uno de los ejes centrales de toda la discusión. Volvemos al sistema de la liberación arancelaria y las preferencias comerciales. Esos son los dos elementos en acceso a mercados. Preferencias arancelarias y liberación arancelaria, o preferencias comerciales, si quieren llamarle. En liberación arancelaria, y estoy hablando en comercio de bienes agrícolas, el Mercosur hizo un esfuerzo muy grande y está liberalizando un 93% de su comercio agrícola. La Unión Europea es menor en su esfuerzo porque está en un 82%. Todo lo que no está allí es todo aquello que lo tenemos en base de preferencias comerciales, es decir, cuotas, contingentes, que en todo caso después lo podemos repasar. Es cierto que el Mercosur avanzó sobre la cantidad, es decir, el volumen en esas cuotas o en esos contingentes. Así fue en carne, así fue en carne de cerdo, carne vacuna, en carne de cerdo, en ave de corral, en miel, y así en aquellos productos que están no bajo el régimen de la liberalización arancelaria, sino bajo el régimen de las preferencias comerciales. Esto es importante porque vamos a tener que adecuar, es decir, nuestros cuerpos normativos a estas nuevas realidades. Imagínense ustedes que vamos a discutir dentro del Mercosur de esa nueva cuota Hilton ampliada, de esa cuota 481 y la ampliación que se hizo, cuánto le corresponde a cada uno de los 4 estados partes. Todavía nos falta esa discusión interna. Y eso no solamente en este rubro de la carne, sino en otros rubros que también están en el área de preferencias comerciales. Las reglas de origen, y esto de vuelta también impacta en el comercio agrícola. Cambia todo el sistema, ya no se aplica el sistema del Mercosur, no se aplica el sistema de la LADI, sino que vamos a la autocertificación, una verificación. Esto a los europeos les costó mucho, pero es lo que ellos están utilizando en todos los acuerdos comerciales. Les costó mucho porque tienen experiencias un poco negativas y recientes, no te enojes, Alencar, del lado brasilero, con carne, etcétera, etcétera. Pero bueno, en la facilitación de comercio, bueno, también hay normas de facilitación de comercio en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que son recogidas por el Mercosur en esta última disposición normativa que les hacía referencia del año pasado, y en realidad acá tradicionalmente se utiliza OMC Plus, es decir, las reglas de la Organización Mundial de Comercio y algo más. En términos de medidas, traigo esto a colación porque en términos de medidas sanitarias y fitosanitarias, también acá es se recogen las normas OMC, pero hay un capítulo bien interesante en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea que es el capítulo de diálogo, es decir, en el cual las partes se comprometen a brindar información, ser transparentes en lo que es la regulación, en términos de, es decir, no hay normas específicas en el acuerdo, pero sí hay un compromiso de diálogo, de intercambio de información, de cooperación en bienestar animal, organismos genéticos modificados, en normas que tengan que ver con la salud animal, bueno, esto viene con el bienestar animal, la sanidad animal, la sanidad vegetal. Es decir, OMC y diálogo para las medidas fitosanitarias y sanitarias. Acá no tenemos un cambio sustantivo. Para mí el cambio más importante, los ambientalistas me van a comprender, es que en estos casos no se aplica el principio precautorio. Esto es importante porque el principio precautorio, ese concepto de riesgo, aunque no haya evidencia científica, es utilizado en el comercio como una medida o una restricción no arancelaria, digamos, como un obstáculo, llamémosle técnico, al comercio. Acá, esto fue un tema muy discutido en el sede de las negociaciones, la no aplicación del principio precautorio. Bien,
Otro capítulo bien importante en este acuerdo Mercosur-Unión Europea es lo que se llama la integración regional. Esto también es un tema que se discutió mucho en el Mercosur y no todo el mundo está de acuerdo. Es decir, se aprobó en el marco del acuerdo lo que se llamó la cláusula de integración regional, que significa de que el Mercosur asume el compromiso de profundizar su proceso de integración y con hechos o con realidades o con medidas muy concretas que el Mercosur no ha podido avanzar. Ejemplo, el código aduanero. Es decir, ustedes saben que hay un código aduanero Mercosur, que en realidad el único país que lo incorporó fue Argentina. Uruguay incorporó un código aduanero modificado, ¿sí? Pero bueno, Paraguay y Brasil todavía están en camino. Bueno, hay un compromiso de lograr el código aduanero común. Hay un compromiso de eliminar el doble cobro del arancel. Esto es, los productos es decir, un producto que ingresa a la Unión Europea del Mercosur circula en toda la Unión Europea sin pagar arancel externo. Eso no pasa en el Mercosur, sino que ingresa al Uruguay, pasa a Argentina y paga arancel externo. Es decir, compromiso de vuelta de regular el arancel, ese doble cobro del arancel. La distribución de la renta aduanera es otro tema que está pendiente en el Mercosur, si bien hay normas que están en camino. Bueno, ¿qué significa todo esto? Significa de que en realidad el Mercosur, en un acuerdo con otra estructura de integración, asume una cantidad de obligaciones que no ha podido avanzar como que se llama, en su estructura interna. Entonces acá yo creo que se da la paradoja de que, es decir, estamos avanzando, estamos profundizando un proceso de integración que es nuestro, que es el Mercosur, a partir de un acuerdo que todavía no está vigente en su totalidad, vigente, digo bien, no está vigente en su totalidad con la Unión Europea. Esto realmente desde mi punto de vista, es una paradoja, ¿no? Pero lo que me importa es, creo que esto va a profundizar el proceso de integración del Mercosur. Creo que la vigencia bilateral va a ser un instrumento muy importante para darle efectividad a los aspectos y plena vigencia a los aspectos comerciales. Y en tercer lugar, creo que, por lo menos en materia agrícola, como que se llama, me parece que vamos a tener que adecuar nuestro ordenamiento jurídico a nivel de los 4 países y a nivel del Mercosur, en aspectos que tienen que ver con el comercio de bienes provenientes del sector agropecuario. Digo, creo que este era un poco el planteo general. Estoy más que abierto a las preguntas que puedan hacer ustedes sobre estos temas puntuales que traté de trasladar de lo que es el comercio agrícola en la situación actual, con un punteo de la realidad antes de la pandemia, en la pandemia, y me parece que en la proyección futura, es decir, la incertidumbre. Creo que cuando yo les decía la institucionalidad débil, la OMC es otra de los organismos cuestionados en la actualidad. Primero barbijo, después no barbijo, nos contagiamos por el aire, ahora nos contagiamos por los zapatos, no sabemos absolutamente nada de este virus, no sabemos ni de dónde salió, si es creado, si es de animales. Realmente es un desconcierto llamativo. Consecuentemente, es decir, y no tenemos un horizonte claro de aquí en más. Lo que sí yo creo es que acá tenemos que dar una respuesta regional, independientemente de la respuesta que pueda hacer cada uno de los países, y una respuesta regional a nivel del comercio, y del comercio agrícola, que es la potencialidad que tienen los 4 países del Mercosur. Bueno, muchas gracias, era un poco esa presentación, y espero las preguntas, si puedo contestarlas. Bueno, Luis, tenés el micrófono cerrado. Jorge, te voy a pedir un favor antes.
porque se me desconectó internet un minuto y quedaste como único anfitrión. Si vos me podés volver a poner como coanfitriona para si hay gente que entra o sale, no molestarte a vos. A ver, déjame ver. La gran pregunta es cómo hago eso. Si te complica mucho lo dejamos. Es al costadito, pones al lado de mi nombre el mouse y te va a aparecer la función de agregar como coanfitrión. A ver. Eh, Donde están los participantes, y ahora, posteas al lado ya del estás, nombre. ya Ahí estás, está, ¿no? perfecto. ¿Viste? Más ¿Viste? fácil que el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bien, tampoco tengo el chat completo porque se me borró, así que si alguno me da una mano, la primera que me aparece a mí es el de Silvia Simonit. Una pregunta, ¿está bien, Luis? ¿Eso te Sí, aparece a vos como sí, primero? dale, porque anteriormente no había preguntas. Bien. Bueno, Silvia Simonit dice buenas tardes y pregunta, ¿qué reflexiones le merece el documento emitido por la Unión Europea en el día de ayer que indica, subraya que no se puede ratificar el acuerdo entre Unión Europea y Mercosur en su estado actual? Y la segunda pregunta que hace es, ¿cómo puede afectar al Mercosur el nuevo régimen simplificado para nuevos capitales de Uruguay con una liberación estimada en la caída de 2 puntos del tipo efectivo? A ver, la primera pregunta. Con relación, al tema de, de la declaración del comunicado que hace la Unión Europea, ese documento, eh, creo que acá hay dos países que tienen un poco el liderazgo en este fenómeno de la aprobación o no aprobación de este acuerdo desde la Unión Europea, que son Alemania y Francia. Francia tiene un problema muy claro de nivel político, digo, porque hay elecciones próximamente y que hay una sensación de que no se está defendiendo un sector muy importante de la economía francesa, que es el sector agrícola. Me parece que ahí hay una explicación bien clara a este tema. En el caso desde mi punto de vista, desde Alemania, que es quien hoy está presidiendo la Unión Europea, el tema ambiental realmente es una preocupación para Alemania. Eh, el Partido Verde en Alemania es muy fuerte, muy, muy fuerte. También están próximas elecciones. Merkel abandona su condición de líder de Alemania. Esto genera un estado de indefinición del punto de vista político. Acá todo el mundo está tratando, y es lógico, de conseguir un posicionamiento mejor. Y la historia ha demostrado de que, y es un argumento que se utiliza, de que fueron 20 y pico de años de negociaciones sin un resultado razonable o adecuado a las expectativas que se tenían. Vale decir, es un acuerdo con un impacto muy relativo para la Unión Europea, pero que por lo tanto no se justifica hacer un esfuerzo estimado para ellos muy grande. Yo acá, yo escuchaba algunos, eh, no políticos, sino investigadores y doctrinos europeos, señalar con acierto de que hoy día estamos asistiendo a un mundo que dejó de ser unipolar, antes era Estados Unidos, estoy hablando de comercial, y puedo incorporarlo a lo político, cuando estamos en un mundo multipolar, pero que va apuntando a ser bipolar, es Estados Unidos y China. Y la Unión Europea está perdiendo total protagonismo, absolutamente está perdiendo protagonismo. Y ese fenómeno de la Unión Europea defendiendo el sistema multilateral a ultranza, que tiene una opinión en contra de Trump en Estados Unidos, que si es reelecto va a seguir en ese camino, y por otro lado China, que en realidad tiene una presencia en América Latina muy fuerte sin acuerdos. China está en América Latina, está en Argentina, está en Uruguay y está en Brasil. No está en Paraguay porque Paraguay mantiene relaciones con Taiwán, pero si no estaría en Paraguay también. Y no necesita acuerdo ninguno. Entonces, ese contrapeso, es decir, esa exportación que el Mercosur, y voy a hablar del Mercosur, requiere para colocar la carne, la soja,
esos productos que van con mayor volumen a Europa, no es el único lugar Europa, como lo fue históricamente, porque ahora hay un comprador que es China, hay otros protagonistas que vienen atrás, como es India, sin lugar a duda, son 1.200 millones de indios que comen todos los días, bueno, suponemos que comen todos los días, entonces hay una realidad que la Unión Europea no la puede dejar de lado. Entonces, todo esto me parece que son manifestaciones más, diríamos, off the record que sustantivas, porque la realidad demuestra de que la Unión Europea firmó el año pasado y acompañó un proceso largo con distintas... La historia de las negociaciones de la Unión Europea como que se llama, con el Mercosur tienen su explicación. Esos 20 años, 20 y pico de años tienen su explicación. Eso con relación a la primera pregunta, que parece que va por ahí, y vamos a tener de estas expresiones. Acá lo que yo quiero ver es el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, y bueno, obviamente los parlamentos nacionales, ¿no? Que también son importantes, sin ninguna duda. Pero en el Parlamento Europeo hay mayoría cualificada, eso también va a determinar una votación favorable o desfavorable, ¿no? La segunda pregunta que tenía que ver con, bueno, la verdad, con franqueza le digo, a ver si yo voy a la primera pregunta, a la segunda pregunta. ¿Cómo puede afectar al Mercosur el nuevo régimen simplificado para nuevos capitales de Uruguay con una liberación estimada en la caída de 2 puntos del tipo efectivo? La verdad que no tengo idea. Con franqueza no tengo idea cuál es el impacto que puede llegar a tener. Realmente es un tema que en esos aspectos no hay demasiados estudios del lado del Mercosur y de Uruguay, sin lugar a duda que no. Así que no, la verdad que no puedo ayudar porque no sé cuál sería el impacto de cómo puede afectar. María José Ibaro de Mendoza, hola María José, pregunta, o mejor dicho comenta, dice, la única certidumbre es la incertidumbre. Y algo de eso hay, sin lugar a duda. Por eso yo les señalaba a ustedes algo que a mí me llamó la atención, que fue la falta de reacción del Mercosur frente a la pandemia. Me llamó la atención porque estos procesos son los que en algún momento deben demostrar su fortaleza. Y frente a esas incertidumbres, que la única certidumbre es donde deberíamos estar mucho mejor preparados para enfrentar estas situaciones que además no sabemos cuándo terminan, nadie sabe si la vacuna va a ser efectiva, cuál va a ser la vacuna, si el virus muta. En realidad, el otro día escuchaba a este filósofo israelí, Harari, que decía que esta pandemia nos encontró mucho mejor preparados. ¿Por qué? Bueno, eso es la expresión de él. ¿Por qué nos encontró mejor preparados a juicio de él? Porque en realidad rápidamente tuvimos conciencia de cuál era el virus, de cuáles eran los mecanismos, por lo menos para mitigar el impacto del virus, y estamos trabajando en una vacuna a pasos acelerados. Y él decía, en la peste negra, la gente se juntaba para orar y en ese momento era cuanto más se contagiaba. La gente tomaba agua de un mismo lugar y era cuando se contagiaba, vale decir, por la ignorancia o por la falta de conocimientos de cómo era que se transmitía la peste negra, hablo de la peste negra y alguna otra, la gripe española, etc. Bien, es cierto, la única certidumbre es la incertidumbre. Leonardo dice que vuelvas un poco, pide que vuelvas al tema de los temas que aprueba solo la Unión Europea y los que requieren los parlamentos nacionales, y se dio también en la OMC, donde por algunas competencias debe aprobar la Unión Europea y por otro cada uno de los países. Los problemas ambientales que plantean son más bien políticos y no sobre aspectos comerciales, como buscando legitimar un rechazo por, no sé si por miedos proteccionistas miedos proteccionistas. Sí, a ver, sobre este tema hay un capítulo que se llama Desarrollo Sostenible y Ambiente y Laboral en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Yo algo participé en esto y hay un tema bien importante que yo creo que es una desventaja a nivel Mercosur, que es los niveles de protección ambiental y de trabajo
Es decir, si bien está establecido el derecho de cada Estado de acuerdo a los convenios internacionales y esto en trabajo, es decir, eh, hay algunos estándares nuestros, digamos, Mercosur, que son mucho más bajos que los de la Unión Europea. Y ahí existe el compromiso de esos estándares ambientales, eh, digamos, mejorarlos para alcanzar los estándares de la Unión Europea. Esto se puede ver como ventajoso o se puede ver como perjudicial. Es decir, este es un tema, digo, que es sumamente opinable. Sobre cambio climático, el acuerdo se regula digamos, el acuerdo se remite al Acuerdo de París. Sobre biodiversidad, también al convenio de biodiversidad, a CITES, al Tratado Internacional sobre Recursos Fitogenéticos. Ahí no hay cambios sustantivos en el Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Más bien lo que hay es un reflejo a el derecho de cada parte con los compromisos internacionales asumidos. Bueno, lo interesante acá es que se crea un subcomité de comercio y desarrollo sostenible y un procedimiento específico para solución de controversias. Es llamativo porque es novedoso, aún en los acuerdos más intensos que ha tenido, o más modernos que ha tenido la Unión Europea. Yo siempre me río un poco de los acuerdos de nueva generación, porque todos son de nueva generación, el último es de nueva generación, pero esto es una novedad bien grande, la creación de este subcomité de comercio y desarrollo sostenible, es decir, para analizar estos temas específicamente de la relación comercio y medio ambiente. Yo creo que comparto con lo que dice Leonardo, digo que los problemas ambientales, por lo menos, aparecen como más políticos que del punto de vista sustantivos. Hay que también tener claro de que las realidades de la deforestación, la salinización, la escasez de agua, etcétera, etcétera, no son temas a dejar de lado. Es decir, a veces yo creo que de la Unión Europea se han puesto demasiado, con demasiada relevancia cuando, es decir, no parecen que sean los temas sustantivos del fenómeno de comercio. Uno de los autores o de las personas que yo decía, europea, decía, bueno, muy bien, no firmamos esto, Bolsonaro se va del Acuerdo de París y el Amazonas, ¿qué será? Es decir, en consecuencia, mucho mejor tener el acuerdo, es decir, propiciar el Acuerdo de París, que Brasil quede dentro del Acuerdo de París y que este Acuerdo de Mercosur-Unión Europea, es decir, que refleja el Acuerdo de París como compromiso, es decir, tenemos una forma de lograr que no exista una deforestación para lograr superficie para la soja y para el ganado, etcétera, ¿no? Bien. Hugo Wilde, perdón, ¿quién sí. habló? Hugo Wilde, o Loguito, pregunta si sabe o podés explicar si se avanzó en el tema de los productos lácteos en el convenio, atento a la oposición de Francia, ¿no? Entre otros. Sí, a ver, en realidad los productos lácteos, por lo que yo recuerdo, en el listado de ofertas cruzadas, se manejaron dos temas que eran quesos y leche en polvo, por lo que yo me recuerdo. Y ahí se hicieron cuotas de toneladas anuales con arancel cero, pero este arancel cero se va logrando en etapas anuales, yo no me acuerdo si son de 5 años o 10 años. Eso fue lo que se logró, creo que fueron 30.000 toneladas en queso y 10.000 toneladas en leche en polvo. Y hay otro rubro que ahora no me acuerdo de memoria, que se logró en ese intercambio de ofertas, está incluido en el acuerdo, ¿no? Leticia Bush, hola Leti, pregunta, ¿cómo ves a Rusia en el contexto bipolar a futuro, ¿no? En el que vos mencionaste China, Estados Unidos.
Está bien, Leticia. ¿Cómo andás, Leti? En realidad, cuando yo dije los nuevos protagonistas y puse a India, en ese mundo bipolar, debió haber puesto también a Rusia, sin lugar a duda. Son esas potencias que están emergiendo de alguna forma y que quieren tener una participación más activa en el comercio mundial. Acá, y aprovecho esto que tú me preguntás, porque lo que tenemos que evitar desde el Mercosur y desde los 4 países del Mercosur, bueno, Paraguay tiene una situación muy particular con China, es que nos obliguen a elegir entre Estados Unidos y China. Esa es una gran preocupación geopolítica en el comercio y la debemos tener presente en la academia. La debemos tener presente en la academia cuando acompañemos la regulación por parte de las entidades de gobierno, porque el mundo viene a que el que era unipolar no quiere dejar su espacio unipolar. Y el nuevo bipolar, que es China, tiene esto que Xi Jinping, ahora presidente in eternum, a perpetuidad, él dice Made in China 2030. Y ese es el objetivo. Y ese objetivo lo transforma en unipolar. Y para eso, digo, lo que tenemos que tener mucho cuidado en que no nos obliguen a una opción. Por eso la Unión Europea es bueno, porque es otro mercado que tenemos, otro mercado, digamos, yo no quiero decir cautivo, pero sí comprometido, ¿no? Y Rusia sí va a ser un actor. Bueno, Silvia Simón dice es un incentivo fiscal importante, me imagino que se refiere a los 2 puntos de la pregunta anterior. María José Iubaro dice, ¿no habría que ir a una institucionalización del MC que supere la dependencia de los poderes ejecutivos de cada país? Es decir, una institución del Mercosur, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, porque el reglamento vitivinícola del Mercosur, ya que en él se logra la internalización completa por parte de Brasil. María José, cuando decís MC, ¿te estás refiriendo a un mercado común? No, puse MS, me estaba refiriendo al MS, Mercosur, pero para Mercosur. abreviar. Y rectifico que lo que quise poner es que, por ejemplo, el reglamento vitivinícola, y me faltó la palabra no, sigue pendiente porque dependemos de la internalización de Brasil, que hasta ahora no lo internalizó en forma completa. Entonces, como que me parece que seguimos dependiendo mucho de las decisiones de los poderes ejecutivos de cada estado. Como que le restamos institucionalidad, a eso me refiero. Sí, eso que tú decís es muy cierto. Es decir, en realidad partimos de la base de que el Mercosur es un proceso intergubernamental, por lo tanto la supranacionalidad no existe en el bloque. Yo creo que Argentina y Paraguay están en condiciones constitucionales de transformar este proceso de intergubernamental en supranacional. Brasil y Uruguay constitucionalmente no podrían hacerlo, y esa es mi opinión jurídica, ¿no? Por lo tanto, digo, debemos seguir en estas dificultades que tenemos de incorporación normativa, que son notorias. A ver, yo siempre insisto de que mucha gente hace un análisis cuantitativo. Es decir, se aprobaron tantas decisiones, resoluciones y directivas del Mercosur y hay un 20%, un 25% incorporadas en los 4 países. Ese análisis es erróneo. Acá hay que hacer un análisis cualitativo. ¿Por qué? Primero hay que ver cuáles son aquellas normas que están derogadas. ¿Cuáles son aquellas normas que solamente se aplican al interno del Mercosur? Y en tercer lugar hay que ver cuáles son las normas sustantivas. Yo reconozco que, por ejemplo, la que tú pones es sustantiva y no está incorporada. Es decir, también ahí hay un déficit, pero no se puede hacer un análisis cuantitativo. Si las cosas se quieren hacer bien, hay que hacerlo cualitativo. De cualquier forma, en el análisis cualitativo tenemos un déficit. Ejemplo de ese, ejemplo protección de inversiones, ejemplo lista de servicios. Podría dar una cantidad de ejemplos. Lamentablemente no se ha encontrado el mecanismo adecuado para lograr una internalización, yo diría, más comprometida de parte de los países, donde existiera una voluntad política más cierta. Esto puede ser porque los representantes no están debidamente validados en sus opiniones. Después, no sé, digo, hay 1000 explicaciones para esto. Lo cierto es que comparto contigo
que hay cosas que quedan en el camino, como por la inacción de uno de los 4 países. A veces por 2, a veces por 3 y a veces por los 4, ¿no? Claro, ahora, en materia vitivinícola, con Brasil, por ejemplo, con Alencar, siempre estuvimos de acuerdo. Así que no sé. No escucha, se hace Es el muy, sordo. es muy cierto, es muy cierto. Y en cerveza también, ¿eh? Bueno, Bueno, la otra pregunta es, acá la estoy leyendo, ¿cómo generaría la regla de autocertificación? Sí, en realidad es un procedimiento que está establecido en el capítulo de medidas, un capítulo específico de reglas de origen. Es decir, lo que están, eh, digo, los 2 cambios grandes son la autocertificación, la verdad que no me acuerdo exactamente cómo es el procedimiento, pero la particularidad es que nace del importador. No es el exportador el que hace la certificación, sino que, es decir, el proceso de verificación se hace por el importador. Eso es un cambio sustantivo a lo que era antes, es decir, que había entidades que certificaban el origen, que le daban el certificado de origen, es decir, sí, tanto en el Mercosur como en la LADI. Ahora es en una la LADI. autocertificación que se hace desde origen y se verifica por el importador. Ese es el esquema que está. Y hay un régimen, hay un procedimiento que la verdad no me acuerdo como para desarrollarlos, pero sí, está establecido en el acuerdo. Perfecto. Bueno, María José rectifica lo que ya dijo de la no internalización. Silvia Simonit, otra pregunta si... ¿Lo estás leyendo, Jorge? Estoy leyendo, no te preocupes. El cambio de autoridad en el BID puede presionar a Mercosur respecto a su relación comercial con China. Bueno, acá todos los países juegan a 3 bandas, ¿viste? En realidad, es llamativo lo que pasó, es decir, ahí me acuerdo que Argentina pidió postergar, a ver si Trump seguía o no seguía. Digo, todos juegan a 3 bandas. Yo creo que no, pero tampoco tengo la certeza, ¿no? Es decir, yo creo que China avanza y no mira al costado. Y no juega fichas. Está entrando en Uruguay, en Brasil, en Argentina, ustedes lo ven todos los días en inversiones, lo ven en compras, y no tiene acuerdo ninguno. Y prácticamente no tiene acuerdos internacionales. Ahora empezó con una política de hacer acuerdos comerciales en la región. Es decir, vamos a terminar hablando chino todos. Bueno, hemos un cambio muy grande, sí, espero que no, Silvia, espero que no. Es un cambio muy grande en la certificación, sí, sin lugar a duda. ¿Consideras que la UE puede a futuro peligrar después de la experiencia del Brexit quedó más consolidada? No, a ver, yo siempre lo digo y esto lo repito cada vez que me lo preguntan, los europeos no les gusta, pero ¿cómo que se llama? Lo repito siempre. La Unión Europea es un fin en sí mismo, ¿sí? Es decir, no se visualiza Europa sin la Unión Europea, porque han logrado articular a las 2 grandes potencias que son Francia y Alemania con su equipo de países. O sea que así avanzan. ¿Y por qué lo digo? A diferencia del Mercosur, el Mercosur es un instrumento que nos hemos dado los 4 países, que si no nos sirve, no lo usamos. Y de hecho, tenemos experiencia en ese sentido. Y, es decir, y si no nos llega a servir definitivamente, no solamente no lo usamos, sino que nos vamos. No es un fin en sí mismo. Esa es una diferencia muy grande. Y esa diferencia además está sustentada, esto tampoco le gusta a los europeos, si hay algún europeo que me disculpe, que la Unión, a Europa, digamos, perdón, a Europa la historia la desune, porque es una historia de guerras. En cambio, América Latina, la historia la une, porque es una historia de independencia, y eso es una realidad. Es decir, claro, es decir, es muy duro decir esto porque, digo, pero es muy cierto. Por eso cuando la pregunta, yo no creo que la Unión Europea esté en peligro, yo creo que la Unión Europea está fuerte, está sólida, pero está compitiendo por mercados. Es decir, la Unión Europea ellos son 500 millones, pero nosotros somos 200 largos. O sea que este mercado le interesa a Estados Unidos, le interesa a China y realmente también le interesa a la Unión Europea. Porque además la historia de la Unión Europea
con América Latina es muy fuerte, mucho más fuerte que la de Estados Unidos y mucho más fuerte que la de China. Es que hay como hasta un compromiso histórico. Jorge, ¿está de acuerdo con que actualmente la política comercial de China últimamente está evitando una confrontación directa con Estados Unidos? ¿Te parece que todo esto es una estrategia coyuntural? Miren, con relación a este tema yo tengo una opinión muy particular. Yo creo que acá se está compitiendo por la inteligencia artificial. Es decir, esa es la competencia que está teniendo China con Estados Unidos o Estados Unidos con China. Acá hay un problema de desarrollo a partir de la inteligencia artificial. Yo me acuerdo cuando se armó todo el primer lío del acero y después siguió con el tema de las celulares, ¿se acuerdan, no? Y yo no sé si ustedes lo vieron, a mí me llamó la atención. A la semana aparece una foto de Xi Jinping en una, ¿cómo que se llama? En una mina de tierras raras. Ustedes saben que las tierras raras es un metal que se usa en un 70% en todo lo que es la tecnología, la alta tecnología, que está en China. Su mayor cantidad de tierras raras está en China. Entonces, la figura de Xi Jinping al lado inaugurando una mina de tierras raras naturalmente le llamó la atención a Estados Unidos como diciendo, opa, y si ellos no exportan más tierras raras, no tenemos avances en tecnología. Entonces, este es el juego geopolítico. A ver, Estados Unidos es un fin en sí mismo porque es una eco cerrada 70% mientras que el Mercosur es una eco abierta. Está bien, sí, es cierto. Porque somos un país exportador netamente, esto es lo que dice Silvia, somos un país exportador netamente, exportador de materias primas, y después nos devuelven los productos industrializados. Este es un tema que Predis lo manejó en la vieja LALC, es decir, con la sustitución de importaciones. También les digo que así no fue, ¿no? Pero digo, eso daría para una conferencia de 5 horas. En materia de propiedad intelectual, ¿cómo le decía que puede impactar el acuerdo? Bueno, no hay mucha norma de propiedad intelectual. Y la referencia es a las normas de OMC. No vi mucha cosa. Es decir, el caso de semillas, que es el que nos interesa, nos manda UPOV y no nos obliga al UPOV 91, que ustedes saben que tiene el tema de las royalties y todo eso. No nos obliga a UPOV 91, lo cual fue bien negociado por el Mercosur. Así que ahí no veo mucha diferencia. Bueno, bien. Muchas gracias. A ver, dale, Luis. Dale. Realmente, con el tema del principio de precaución, ¿está claro, digamos, de que no se va a aplicar en este acuerdo? ¿Cómo? A ver, la única expresión del principio, de no aplicación del principio precautorio, está en el capítulo de esas medidas, digamos, o los temas nuevos. Digo, cuando está hablando de medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. En el resto del acuerdo no hay nada. Tú puedes interpretar de que en el resto del acuerdo está libre. Tenés cláusulas de salvaguardia bilaterales, tenés las cláusulas de salvaguardia del GATT. Es decir, no se olviden que esto tiene como base el GATT-OMC, ¿no? Entonces, yo lo que vi ahí es una negociación en principio de no aplicar el principio precautorio en obstáculos técnicos al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias. Ahí. En el resto, no está. Por lo menos no está desarrollado. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, creo que nos has dado en 1 hora y 5, un panorama excelente para los que teníamos menos conocimientos del tema, y para los que tenían más conocimientos le has dado, creo, las respuestas a todas sus inquietudes. Realmente, como dice acá Mariano, un lujo haberte tenido. Además, sabés cómo te apreciamos, cómo lo apreciamos ustedes, nuestros compadres, compinches uruguayos. Y bueno, nos veremos en marzo porque lo queremos hacer presencial al encuentro. Y siempre tenemos esperanza
que se pueda abrir en algún momento la situación. Así que, bueno, gracias a vos. Ustedes, un saludo muy grande y adelante con fe, que en marzo nos encontramos, ¿no? Exacto, y gracias a todos por la participación y nos estamos viendo próximamente. Vamos a hacer alguna otra charla de este tipo. Bueno, un abrazo. Un abrazo. Gracias. Chao. Muy bien, Jorge.